Mis amados hermanos, Dios nos continúa bendiciendo rica y abundantemente en el nombre de Jesús. Hoy vamos a continuar con esta pequeña y maravillosa serie que Dios nos ha permitido compartir con cada uno de ustedes. Y nos quedamos en el versículo 10 del capítulo 3 del libro de Mateo. Aquí vamos y aquí continuamos. Dice lo siguiente. Y ya también el hacha está puesta a la raíz. El hacha viene siendo nuestro Señor Jesucristo en el símbolo de quitar. ¿De quitar qué? Vamos a seguir leyendo, usted verá. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esos árboles somos nosotros los seres humanos. Ya Cristo, que viene siendo el hacha en este versículo, no es que Cristo vino a mochar, no fue que Cristo, ese no es el mensaje, el mandato que Dios le vino a traer. Pero como ya Él es el camino, como ya Él es la vía, como Él es todo, como Él es la roca, que el que no se fundamenta sobre Él, sobre la roca, pues entonces no va a poder dar fruto, entonces va a ser cortado. O sea, Jesucristo es el que marca. En el Antiguo Testamento no había esa rectitud. Dios dejaba pasar muchas cosas. ¿Por qué? Porque tenía que llevar a cabo su propósito de que Cristo viniera y nos salvara a cada uno de nosotros. Pero ya el hacha está puesta y todo árbol que no da fruto viene siendo cortado. Esa palabra de advertencia para usted y para mí. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ve, hay una diferencia entre lo que es el bautismo del agua. Juan bautizaba para arrepentimiento. El usted bautizarse, usted lo que está es demostrando un arrepentimiento de la vida que usted llevaba, ahora vivir una nueva. Ahora bien, cuando usted hace la fuerza conforme al mensaje, conforme a la palabra, conforme a lo establecido por Dios en estos últimos tiempos, que viene siendo fundamentado en la presencia de Cristo, en la persona de Cristo, en la esencia de Cristo, entonces, gloria al Señor, el Espíritu Santo de Dios viene y te bautiza por su poder. Ah, que yo me bauticé en las aguas. Sí, muy bien. Pero está viviendo la vida conforme a como Cristo estableció, a como Cristo es. Ah, es que es muy difícil porque hay que caminar conforme a lo que uno no ve y yo tengo que ver para creer. Lamentablemente, recibiste el bautismo del agua, pero no el del Espíritu, y ese es el que te va a permitir vivir diferente, porque ya no va a vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay que leerlo de nuevo este versículo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese Espíritu Santo, ese fuego, tenemos que ser quemados por ese Espíritu Santo. Dice, su aventador está en sus manos y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Estas son ilustraciones que nos está dando la Biblia de cómo va a suceder con las cosas espirituales. Un ejemplo, nosotros vivimos por la carne, porque somos carnales, somos humanos, somos seres humanos.
y nuestra parte humana va a exigir lo que a ella le pertenece. Eso es así. Ahora bien, el aventador viene siendo como un colador, como un sedazo que usted echa la arena o echa cualquier cosa y saca lo bueno para poder hacer la construcción de la manera correcta y la paja la echa a otro lado. Eso va a suceder con aquella persona que no viven conforme al Espíritu. Van a ser colados, lamentablemente, y los que no se han colado, un ejemplo, Cristo viene siendo también el colador, pero el Espíritu Santo es que va a hacer ese trabajo de identificar, de calificar lo que somos, lo que estamos dispuestos a morir a la parte humana, lo que estamos dispuestos a dejarnos guiar, llevar, gobernar por el Espíritu Santo de Dios. Mis amados hermanos, esto está claro. Y la Biblia nos hace referencia a estos dos caminos, al camino de la humanidad y al camino del Espíritu, al Evangelio según la carne y al Evangelio según Cristo. Mis amados, y nosotros tenemos que hacer esa transición, tenemos que ser bautizados no por agua necesariamente, para arrepentimiento sí, pero para conversión tiene que ser por el Espíritu Santo y fuego, porque de lo contrario el aventador ya está, el Espíritu Santo está colando. ¿Cuáles son los que están dispuestos a dejar los rudimentos de la carne y vivir por el Espíritu de Dios? El versículo 13 dice lo siguiente: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Oiga, ¿quién vino a bautizarse? Pregunta del siglo. ¿Tenía Jesús que bautizarse? ¿Había algo de que Jesús arrepentirse? En ninguna manera. Era Dios y había sido concebido por el Espíritu Santo. No había forma de que hubiera pecado en él. Ahora, él viene como el maestro y por eso es que él dice que él vino a servir, no a ser servido. Él vino a dar su vida, él vino a hacerse hombre, él vino a abrirnos el camino, él vino a servir. Entonces, si él vino a hacer ese trabajo de parte de Dios, él tenía que cumplir todo, mis amados hermanos. Él tenía, sin embargo, Juan, que entendía quién era Jesús, le dice: Señor, pero yo necesito ser bautizado por ti. ¿Tú vienes a mí? Jesús le dice lo siguiente. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ve cómo son los hijos de Dios, los que oyen, los que son hijos de Dios, oyen la palabra. Entonces Juan, por encima de lo que entendía: no, Señor, yo soy el que tengo, ven, bautízame tú a mí, porque tú eres rey, tú eres el enviado, tú eres el elegido, yo nada más te estoy preparando el camino. Juan, es necesario que cumplamos. Oye, lo dice en plural, hablando de Juan y de él, porque tú y yo somos los líderes. Tú y yo somos los que estamos haciendo de la mano. Tú estás haciendo la parte humana y yo estoy haciendo la parte espiritual. Y nosotros somos los que tenemos que cumplir. Wow, Dios mío, Padre Celestial, Señor. ¿Cómo es que el ser humano no entiende esto? ¿Cómo es que claramente está manifestando dos caminos, el secular y el espiritual, y nosotros seguimos igual y justificamos? Y somos los primeros que defendemos la parte humana, somos los primeros, estoy hablando de nosotros los líderes, pastores y maestros, viendo cómo Juan y Jesús, por ser los líderes, los maestros, para guiar el plan de Dios, cómo están a una para ellos mismos aplicar y vivir y cumplir ellos, siendo escogidos por Dios. Dios mío, Padre, abra los oídos de los sordos espirituales y los ojos, la vista de los ciegos espirituales, para que puedan ver y escuchar y entender lo que usted nos está enseñando por medio de esta palabra. Dios de mi alma. El versículo 16 dice lo siguiente: y Jesús, después
que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mis amados hermanos, no hay forma de que los cielos se abran y el Espíritu de Dios venga sobre nosotros, que no sea cuando nosotros estemos dispuestos a cumplir con toda ley establecida de parte de Dios. Cuando digo esta palabra, ley establecida de parte de Dios, tengo que hacer una diferencia, porque está la ley de Moisés y la ley de Cristo. Y ya nosotros no vivimos conforme a la ley de Moisés. Moisés representa la ley del hombre. Y Cristo vino a sustituir esta ley, porque para el hombre es imposible. El mal, Satanás y demonios utilizan la ley del hombre. Un ejemplo, si usted nota, nosotros los dominicanos tenemos una constitución, lo cual esa constitución tiene leyes y reglas, pero esas leyes en momentos determinados son ilógicas. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, nosotros tenemos la libertad de expresión. Ahora bien, los homosexuales y los que van contrario a lo establecido por Dios, al diseño divino de Dios, ellos pueden expresar toda su travesura y nadie lo puede tocar, porque la ley de la Constitución dice que tenemos libertad de expresión. ¿Qué hace el mal con esta ley, con estos puntos? Lo usa. Así son los ladrones, los atracadores y los criminales. No, que lo agarran. No, y hay que ponerle y hay que cuidarlo, porque la ley del hombre, mi hermano, no estoy a favor de que maten, pero sí el mal utiliza eso para cuidar a sus secuaces, para cuidarlo, para que sigan haciendo travesura. ¿Por qué? Porque la Constitución dice tal o cual cosa. Entonces sustituimos la ley de Dios por la ley de los hombres. No, que toda ley es puesta por Dios. Sí, pero la ley establecida para guiarnos conforme a los planes y propósitos y diseño de Dios. No es para lo que el diablo usa. ¿Para qué? Para mantener la maldad gobernando. Eso es digno de entender. Ahora bien, nosotros, obedeciendo todas las leyes de Dios que vienen por la gracia, vienen por la fe en Cristo Jesús, por gracia en el Señor. Entonces nosotros, los que aceptamos esa ley de Cristo, usted verá que ni vamos a atracar, ni vamos a matar, vamos a amar todo el mundo y vamos a cumplir con toda ley, tanto espirituales como seculares. ¿Por qué? Porque ya nosotros que vivimos por el Espíritu nos lleva a cumplir toda ley. Y no tenemos que hacer la fuerza de cumplir las leyes seculares, porque nadie pudo, ni puede, ni podrá. Ahora, cuando usted entra en la dimensión de la que trajo Cristo, basada y fundamentada en el Espíritu, entonces, como Él cumplió toda ley establecida, usted y yo también la cumpliremos. Así que cuando usted y yo no podemos cumplir algo, cuando no podemos hacer algo, cuando nosotros nos guían por la manipulación, es ahí donde nosotros fallamos y caemos. Pero cuando el Espíritu Santo nos ha bautizado con su fuego, cuando ya nosotros no somos como, no vivimos conforme a la naturaleza pecaminosa antigua, cuando ya nosotros vivimos en la ley de Cristo, que son establecidas por fe y por gracia, entonces usted verá que va a poder cumplir toda la ley de Moisés y toda la ley terrenal sin tener problemas con justicia ni con nadie, porque ya no va a vivir usted, sino que Cristo va a vivir en usted por medio de su Espíritu. Esta es la razón por la cual los hombres de Dios en el Antiguo Testamento fallaban y pecaban. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo solamente lo usaba para llevar a cabo el propósito que Dios tenía con Cristo Jesús de salvar y liberar al ser humano. Pero cuando el Espíritu
terminaba la obra que tenía que hacer con tal personaje, entonces entraban ellos en su naturaleza pecaminosa y fallaban como David falló en un momento determinado y fallaban como José cuando estaba preso, que le dijo al copero, habla con Faraón cuando te establezca para que me saque de aquí. Su parte humana. Pero hoy ya no vivimos por la parte humana, vivimos por el Espíritu. Y aunque estemos presos, vivimos como libres. Aunque estemos enfermos, vivimos como sanos. Aunque estemos en crisis, vivimos como ricos. Y aunque estemos solos, vivimos como acompañados, porque ya no somos nosotros, sino el Espíritu de Dios que está en nosotros. Dios le bendiga y Dios le guarde. Y mañana continuamos en el versículo 16 y 17, si Dios nos lo permite. La paz de Dios.